Hola, buenas noches a amada Tierra Santa y también muy buenas noches a todas las personas, a todos los hermanos en la fe y diferentes personas que se están conectando a esta transmisión online de día miércoles de Discipulado de Iglesia Tierra Santa. Mi nombre es, soy el pastor Julián Reyes y junto a mi esposa, la pastora Carolina, le enviamos muchos cariños, muchos saludos a todos ustedes y bueno, dichoso, feliz, contento de poder llegar a sus casas en un nuevo miércoles con una palabra, con un mensaje de Dios de edificación, de crecimiento, de enseñanza. En este día miércoles, en un tiempo tan precioso, tan de crecimiento, estamos viviendo tiempos de oportunidades de parte de Dios. A todos los hermanos de Tierra Santa hemos recibido de parte del Señor una temporada, una estación de oportunidades donde Dios ha abierto, ha derramado su agua, su lluvia, su bendición con sus manos abiertas hacia nosotros, entregando diversas oportunidades en muchas áreas. Oportunidades de crecer, oportunidades de emprendimiento, oportunidades de crecimiento, oportunidad de sanarse, oportunidad de avanzar, oportunidades en muchas áreas de nuestra vida que usted lo va a ir viendo y han habido muchos reportes de eso de parte de Dios. Por lo tanto, quiero recordarle también de que, de que estos primeros 6 meses del año han sido declarados por Dios de aceleración y de siembra, siembra de entregarnos a nosotros, de entregar nuestras vidas, consagración, oración, obediencia, y eso va a determinar un resultado en el segundo semestre de este año que va a ser acelerado, donde lo que se da en 3 años, Dios lo va a hacer en uno solo. Por lo tanto, les hago esta introducción y en este saludo les recuerdo estas cosas que para que las tengamos en mente, para que estemos siempre con una conciencia del tiempo que vivimos y de lo que Dios ha dicho. Si bien es cierto, nacionalmente y mundialmente las cosas no están bien, ni tampoco van para mejor, pero estamos caminando con Dios y Dios va a hacer cosas buenas, va a sorprendernos en estos tiempos. Ciertamente hay dificultades, pero con Él vamos a tener la victoria. Amén. Así que bueno, termino de saludarlos. Ahí muchos me mandaron saludos y cariños ahí a través del chat. Muchos cariños a ustedes, que Dios les bendiga. Saludo a nuestros pastores, al apóstol, a la profeta, a todo el equipo pastoral y a todos ustedes, pues, y a todos también los equipos que están semana a semana trabajando para que esta obra crezca. Bien, eh, les traigo un mensaje, una palabra, una enseñanza de parte del Señor este día miércoles. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú me uses, que tú hables a través de mí, que tú ministres a través de mí, que tú enseñes. Oro para que tu palabra corra a través de redes y que nada la obstaculice y que fluya todo lo que quieras hacer y ministrar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy se titula así, se titula Caminando en la verdad. Lo voy a repetir y si usted quiere lo repite en casa conmigo. Se titula Caminando en la verdad. Muchas veces en este andar con Dios, o en este andar en el reino desde que aceptamos a Cristo y sobre todo estos últimos meses o semanas con palabras muy reveladoras, muy de mucha directriz en nuestra vida, de el manejo de emociones, de la importancia de sanarse interiormente, de cómo lidiar con fortalezas que traemos. Entonces, estas palabras, y si nos hacemos si nos detenemos unos instantes y reflexionamos en esta jornada, en este discipulado de hoy, si nos detenemos a reflexionar cómo estamos con respecto a esa palabra, porque la palabra de Dios es verdad, es vida. ¿Estamos caminando en verdad o estamos caminando en mentira? La luz representa la verdad, la iluminación, la revelación, el consejo de Dios, y la oscuridad representa la ignorancia o ignorar lo que Dios piensa o andar caminando fuera de la palabra de Dios. Y es muy importante caminar en verdad, porque a veces conocemos lo que Dios dice, escuchamos lo que Dios dice, pero estamos viviendo a veces diferente a lo que Dios dice. A veces no estamos en obediencia, o a veces palabras que estamos escuchando no nos llegamos a contrastar con ellas, no llegamos a vernos en esa palabra
es menos corregir cosas con esa palabra, y a veces pasan muchas palabras poderosas, buenas, tremendas de parte de Dios, sin cambios, no se anidan, no se asientan, no se viven. Y por lo tanto, seguimos en un activismo muchas veces eclesiástico o religioso, pero viviendo una vida contraria a Dios. Entonces al final no vivimos ni caminamos en la verdad, sino que seguimos en mentiras del enemigo o una vida de engaño. Y al finalmente esto no es más que muchas veces una religión. ¿Y qué es lo que es una religión? Lo ha dicho y lo dijo el apóstol el domingo. Es simplemente tener un activismo quizás aparentemente espiritual, tener un lenguaje aparentemente cristiano, ir a la iglesia, pero finalmente no estar viviendo, no estar obedeciendo a Dios, no estar trabajando en la palabra y no estar aplicándola en el diario vivir y en todo lo que estamos haciendo. La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 8 dice así. 2 de Corintios capítulo 13 versículo 8 dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué es lo que significa la palabra verdad? ¿Qué es lo que significa el concepto de verdad? Y esto parece de perogrullo, pero verdad, la verdad es la máxima realidad de algo. La verdad es la máxima realidad de algo, lo que realmente es. Es aquella propiedad que tiene algo que es inmutable, que permanece siempre y sin cambio. Eso es lo real, eso es lo verdadero. Una verdad no es lo que yo pienso que es, no es lo que yo siento que es, muchas veces ni siquiera lo que yo creo que es. Porque la verdad en sí misma no es subjetiva, no está sujeta a las interpretaciones personales de alguien o a una propia opinión, sino que es totalmente veraz. Una verdad es totalmente concreta y verdadera. Por ejemplo, yo aquí tengo un vaso con agua, y si yo les pregunto a todos los que están hoy día en la audiencia, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua hay aquí? Algunos me dirán 300, yo calculo que 300 centímetros cúbicos, 200, 150, 220, y así empieza. Entonces, todos vamos a tener una opinión subjetiva de la cantidad de centímetros cúbicos que hay aquí. Pero una vez que yo lo mido, me doy cuenta que hay 420, entonces tú puedes haber pensado que hay 350, que hay 220, pero eso era subjetivo, era una opinión. Porque una vez que lo pesamos, lo medimos, lo objetivo es que es 420. La verdad es objetiva. Cristo es la verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre y pagó el pecado de nosotros. Lo crea quien lo crea. Si muchos no lo aceptan, muchos no, es que la verdad es subjetiva, es que es relativo, la verdad se descubre, empezamos con ese tipo de cosas. Finalmente, la verdad en el fondo es absoluta y nuestro Señor es verdadero y su palabra es verdad. El Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son verdad. Por lo tanto, lo que Dios ve, lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios opina, incluso cuando Dios nos habla y nos confronta respecto a situaciones, eso es lo que es verdad. ¿Qué es lo que es orgullo? Lo que Dios llama orgullo. ¿Qué es lo que es pecado? Lo que Dios llama pecado. Eso es la verdad. ¿Qué es lo que es justicia? Lo que Dios llama justicia. Si Dios me dice que tengo falta de perdón, yo puedo maquillarlo, puedo argumentar y decir muchas cosas, pero si Dios lo dice, esa es la verdad. Si Dios dice que aún tengo angustia, que aún tengo celos, que aún tengo heridas, y la palabra de Dios se expone y se predica mostrándonos la verdad, pero nosotros no la asumimos, nosotros en el fondo no la creemos, no la aceptamos, no la asimilamos, dejamos de caminar en la verdad y seguimos viviendo en una mentira, engañados de que tenemos a Dios, engañados de que tenemos a Cristo, con un activismo religioso, pero sin cambios, sin resultados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, sino por la verdad. Y esto es muy importante porque estas palabras que se han predicado estas últimas semanas han estado cargadas de verdad. Nos han revelado fortalezas que tenemos en la mente, nos han revelado cosas que no están bien, nos han revelado actitudes, formas que estamos teniendo que revelan que hay problemas de heridas, que hay problemas de abusos, que hay problemas de abandono, de rechazo. Entonces ha habido una descripción, ha habido una impartición muy clara de cosas que tenemos que arreglar y corregir
en este tiempo. Entonces la verdad se ha impartido. ¿Cómo Dios imparte su verdad? ¿Cómo Dios expone su luz para que nosotros podamos recibirla? Gracias por la pregunta. ¿Cómo, pastor? Bueno, esa verdad se imparte primero que nada a través de la palabra de Dios. Diga conmigo en su hogar, la verdad se imparte a través de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, la parte A, la primera parte del versículo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, perdón, capítulo 1, versículo 22, dice así la primera parte: habiendo purificado vuestras almas. Este es un pasaje que se ha enseñado muchas veces lo ha enseñado el apóstol, dice, habiendo purificado vuestras almas. Entendamos que Dios viene y cuando nos salva y recibimos a Cristo en el corazón, vivifica nuestro espíritu y su gloria viene a habitar el espíritu del hombre, donde está la gloria de Dios. Pero el alma, donde está la mente, las emociones y la voluntad, queda intacta y tiene que ser transformada, redimida, sanada, rescatada, liberada, transformada, y todo un proceso de liberación, sanidad interior, renovación, discipulado, formación, confrontación, etc. Entonces, dice acá que la herramienta número 1 acá, cómo se va purificando el alma, es por medio de la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Entonces, los cambios de vida reales que vamos a tener, las mejoras en nuestra vida, se imparten por su palabra. En su palabra está la verdad. Y esto es importante porque para eso es una de las razones por qué nos tenemos que estar congregando continuamente. Esa es una de las razones por lo cual tenemos que estar escuchando palabras, estar leyendo palabras, estar asistiendo a la iglesia, estar conectándose a los discipulados, conectándose a las transmisiones, porque el momento en que uno se comienza a desconectar de la palabra de Dios y del pensamiento de Dios, al tiro empieza a aflorar lo antiguo, al tiro empiezan a aflorar las ideas preconcebidas que uno tenía de antes. Entonces viene una palabra y Dios te puede decir, mira, la verdad es que todavía estás amargo, se notan tus actitudes, tu esposa lo nota, tu esposo lo nota, tus hijos. Entonces cuando se te dice, cuando vas a la iglesia empezamos a tomar conciencia y lo empezamos a trabajar. Pero cuando te empiezas o yo me empiezo a desconectar de Dios, a desconectar de la palabra, a desconectar del Espíritu, a dejar de asistir, a hacerlo más esporádicamente, entonces ¿cuál es la información que yo estoy recibiendo día a día? Es una información de mundo porque pasamos horas en el mundo, horas en el trabajo, horas, incluso horas viendo a veces televisión o series, y a veces es tan poco el tiempo que nos exponemos a la palabra, que esa palabra no alcanza a hacer nido en nuestros corazones, esa palabra no se alcanza a asimilar, no se alcanza a creer, no se alcanza a aplicar cuando ya la perdemos, cuando ya la roba el enemigo. Entonces, Dios nos imparte su verdad, nos imparte su luz para que podamos hacer los cambios pertinentes en nuestra vida, para que podamos ver lo que Dios piensa sobre nuestras actitudes. Y es tiempo de vernos en el espejo de la palabra, es tiempo de hacer esos cambios. Hay que caminar conforme a Dios, hay que atender lo que Dios está hablando, hay que sentarse. Yo recuerdo cuando Jesucristo iba camino a Emaús, se apareció como un forastero. Se le apareció a estas dos personas que iban desanimadas porque había muerto el Cristo o el Señor Jesús. Y el Señor se les aparece, pero ellos no sabían que era el Señor Jesús, pensaron que era un forastero. Caminaron todos esos kilómetros camino a Emaús con el Señor, y el Señor les abrió la escritura, les mostró que Cristo tenía que padecer, que tenía que resucitar, y ahí empezó a hablarles. Entonces ellos fueron caminando con Jesús kilómetros, Jesús les estaba enseñando de manera directa, pero ellos no se habían dado cuenta que estaban caminando con Jesús. No fue hasta que Jesús entró en sus casas y Jesucristo se sentó a la mesa con ellos, y cuando Jesucristo tomó el pan y lo partió, dice la Escritura, que fueron abiertos los ojos de ellos y se dieron cuenta que la persona que les venía enseñando la Escritura por varios kilómetros, que la persona que había entrado a su casa y que había partido el pan era Cristo. En el momento que Él parte el pan, sus ojos son abiertos, se dan cuenta que Él es Jesucristo y Jesucristo desaparece en presencia de ellos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces vamos a la iglesia, nos sentamos a recibir,
Pero a veces no dejamos que Cristo entre en nuestra casa, que Cristo entre en nuestra vida, y menos nos sentamos a partir el pan, que representa la palabra de Dios, sentarnos a meditar la palabra, sentarnos a comer esta palabra. ¿Cómo estoy con esto? ¿Cómo están mis actitudes? ¿Qué tan herido estoy? ¿Hay orgullo en mi vida? ¿Sigo con celos? ¿Tengo a Dios, no lo tengo como prioridad o si lo tengo como prioridad en mi vida? ¿Cómo estoy respecto al respeto hacia mis papás? ¿Cómo están mis actitudes con mi esposa? ¿La estoy tratando como vaso frágil? ¿Cómo estoy con mi esposo? ¿Estoy siendo irrespetuosa con mi esposo cuando la palabra me manda a respetar al marido? ¿Cómo estoy siendo con mis hijos? ¿Estoy siendo permisivo dejándolos ser cuando la palabra me dice que los ame, pero que también les ponga límites, que los corrijan para que no se desbanden? ¿O estoy siendo permisivo? Entonces, todas estas cosas se están enseñando. Hay muchos tips que se están soltando permanentemente, pero a veces no nos sentamos en nuestra cama como lo hacía el salmista. El salmista decía en algunas partes, meditad en Dios o delante de Dios en vuestro lecho y callad, decía. O sea, siéntate, regurgita, medita. ¿Cómo estoy con esta palabra? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy siendo en las distintas áreas de mi vida? Eso es muy importante, porque Cristo se reveló a estos hombres cuando se partió el pan en la mesa. ¿Cuánto están partiendo el pan de la palabra? Que significa sentarse a comerlo, sentarse a desmenuzarlo, sentarse a analizarse. No sé cuántos dicen amén. Entonces, la verdad de Dios se imparte a través de su palabra. Dígalo ahí. La verdad de Dios se imparte a través de su palabra y es objetiva y es absoluto. Si Dios dice que estoy en pecado, entonces tengo que reconocerlo y arrepentirme. Si la palabra me muestra que yo no estoy perdonando y que tengo problemas de carácter, lo tengo que resolver. Si la palabra me muestra, tengo que aceptarla como verdad. Entonces, ¿cómo se imparte la luz o la verdad de Dios? Dijimos, número 1, a través de la palabra de Dios. Número 2, también el Espíritu Santo. Aquí leímos que el alma se purifica por la obediencia a la verdad y agrega mediante el Espíritu o el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios nos imparte su verdad por medio de su palabra, pero también necesitamos de la asistencia y de la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también el Señor Jesús le llamó el Espíritu de verdad. De hecho, Él es el que nos guía. Esa parte de las funciones o las acciones que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es guiarnos a toda verdad. Esto lo encontramos en la Escritura, en Juan. Lo encontramos en la Escritura, en Juan 16:13. Mire lo que dice, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí está hablando el Espíritu Santo, y Jesucristo le llama el Espíritu de verdad, porque esa es de la cualidad de la cual va a hablar, de la cualidad de que Él revela la verdad. Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién nos va a guiar a toda la verdad? El Espíritu Santo, ¿no? Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, del Padre, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si nosotros nos dejamos guiar, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, si nosotros tenemos la humildad, la disponibilidad y la disposición de entregarnos en las manos de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos revele la verdad, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, porque si tú vas a la intimidad y buscas a Dios, Dios te va a mostrar y me va a mostrar cuando estamos en problemas. Por eso, el Espíritu, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y ponga atención, nos enseñará cosas de nosotros mismos que nos van a sorprender. Nos enseñará nuestras verdaderas motivaciones, nos va a mostrar el por qué hacemos las cosas, nos va a mostrar errores del carácter que nos ha llevado al fracaso, nos va a revelar la palabra de tal manera que nos vamos a ver como si estuviéramos desnudos ante un espejo. Por eso el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, el que nos redarguye. Esa palabra, convicción de pecado, es la misma palabra redarguir. ¿Qué significa redarguir? Esa palabra significa que el Espíritu Santo te presenta las pruebas y nos confronta con pruebas haciéndonos ver que estamos mal en algún punto. Entonces el Espíritu Santo, si nosotros lo tenemos activo a través de una vida de oración continua, sincera, real delante de Dios, a conciencia, ¿qué va a pasar? Que cuando estamos saliéndonos de madre, que cuando estamos haciendo algo que incomoda al Espíritu Santo, cuando estamos hablando una palabra fuera de lugar o estamos, no sé, compartiendo, hablando de un hermano, de un líder, al tiro nos va a frenar y va a decir,
ojo, eso es chisme, eso está mal, nos va a parar. Cuando nos estamos quejando a veces por un momento difícil, quizás puede empezar a salir la queja, pero al tiro uno va a sentir esa reprensión, por llamarlo así, el Espíritu Santo, y uno se va a limitar, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Muchas veces vas a estar enojado, ofuscado, amargado, molesto, y puede estar días así, no sabes por qué. Si te pones en las manos el Espíritu Santo te va a mostrar la raíz de ese asunto, y va a usar la palabra, va a usar todo lo que tenga a mano para hacernos ver dónde está el error, dónde está el problema. Porque Dios nos mandó, o el Señor Jesús cuando subió, ascendió, nos envió al Espíritu Santo en relevo, y Él nos guía a toda verdad. Bendito Espíritu Santo, ¿no? Entonces dijimos que para ser llevado a la verdad está su palabra, y número 2, el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Él nos guía a la verdad. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Y esto es muy maravilloso. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que recuerda la palabra de Dios. ¿Sí? Juan 14:26. Juan 14:26. O sea, Dios nos dejó una ayuda extraordinaria. Y el apóstol meses atrás hizo toda una enseñanza de mucha doctrina hablando del Espíritu Santo, de su función y de su poder, etc. Entonces dice acá Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, o sea, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le puso el nombre Consolador? Al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, o sea, nos va a dar revelación, y os recordará todo lo que os he dicho. Quiere decir que, ahora póngame atención, cuando tú lees palabra, cuando tú escuchas palabra en la iglesia, estás llenando tu mente y tu corazón de información. Y esas son herramientas de lo que el Espíritu Santo puede echar a mano en un minuto. Entonces, a menos palabras leídas o estudiadas o escuchadas, menos herramientas tiene donde agarrar el Espíritu Santo. Si uno está lleno de series, películas, y no estoy diciendo que uno no pueda ver una serie, una película de vez en cuando en un orden, un balance, un equilibrio. Estoy diciendo que lo que abunda, de lo que uno más se llena, es de lo que tiene el Espíritu Santo a mano para agarrarse. Entonces el Espíritu Santo te guía a la verdad, te recuerda. Hay profecías y cosas que Dios te dijo en algún minuto de tu vida y que de repente te recuerdas, claro, fue lo que Dios te dijo acerca de tu destino. Porque el Espíritu Santo es maravilloso, el Espíritu Santo es omnisciente y no se olvida de nada, tiene una capacidad infinita y extraordinaria de recordarnos la palabra y nos recuerda la palabra para pelear en momentos indicados cuando el enemigo viene a nuestra mente a llenarnos la mente de pura porquería. Por eso el Señor Jesucristo dijo que de qué comerá el hombre. Cuando el diablo lo tienta en el desierto, una de las tentaciones le dice, si tú veo que tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y el Señor Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra significa rema en el original. ¿Y qué es rema? Rema significa una porción de la Escritura que la toma el Espíritu Santo de manera específica, te la revela para enfrentar un asunto específico. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, cuando te vengan pensamientos de duda, el Espíritu Santo te va a sacar de tu corazón la palabra y te va a dar la palabra para darle a ese pensamiento de duda, para darle a ese pensamiento de soledad, para darle a ese pensamiento de temor, para darle a ese pensamiento que el diablo quiere traer para destruirnos. Entonces el Espíritu Santo es un tremendo asistente. Nos guía a toda verdad, nos recuerda la palabra de Dios y es nuestro mayor asistente. Cuando dice consolador, y que lo leímos recién, que le pone ese atributo al Espíritu Santo, aparte de Espíritu Santo, Espíritu de verdad, porque guía la verdad, revela la verdad, recuerda la verdad que es la palabra, pero también le llama el consolador, porque la palabra consolador, y lo hemos estudiado antes, en el griego parakletos, significa muchas cosas, pero si lo podemos condensar y resumir a palabras simples, consolador significa el que presta ayuda. El Espíritu Santo está presto para ayudarte, está presto para fortalecerte. Si estás cansado, está presto para llenarte de fuerza. Si estás atribulado, está presto para darte esperanza. Si estás angustiado, está presto para darte paz. Solo tenemos que acudir y pedirle a Dios. Y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos ayudará, nos asistirá en este proceso. Por lo tanto, ¿cómo Dios nos imparte su verdad? Número 1, por su palabra. Número 2, con la ayuda y asistencia del Espíritu Santo que nos guía a la verdad, nos revela la verdad
y nos recuerda la verdad, que es la palabra de Dios. Pero hay una tercera forma en la cual Dios imparte su verdad. Por eso hay que leer palabra, ¿no? Hay que estar leyendo palabra porque ahí está la verdad. Segundo, hay que tener comunión, relación e intimidad con el Espíritu Santo, que Él va a hacer que esa palabra cobre vida, nos va a dar poder para vivirla, nos va a ayudar, etcétera, como dijimos. Pero también hay una tercera parte de esta maquinaria o recursos más bien que Dios ha dejado para mostrarnos la verdad, para que caminemos en verdad. Y es la parte que a muchos no les gusta. Y me refiero a lo tercero que Dios dejó, es un formador. A través de su palabra, a través del Espíritu Santo o con la ayuda del Espíritu Santo, y también a través de un formador. Y cuando me refiero a un formador, estoy hablando de una persona de carne y hueso, un pastor, un apóstol, un líder que Dios pone en nuestras vidas y nos deja para que también nos pueda corregir e impartir la verdad. ¿Por qué? Mire lo que dice Proverbios 21.2. Proverbios 21.2 dice algo que es un problema del corazón del hombre. Y aquí está. Proverbios 21.2. Mire lo que dice. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nos está diciendo que muchas veces, por nosotros mismos, seguir la verdad, oír al Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo y ser un lector y estudioso de la palabra, aún haciendo eso, muchas veces igual podemos ser engañados por la subjetividad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque también el corazón es engañoso. La palabra lo dice, que el corazón es engañoso. Entonces uno puede estar leyendo la Biblia, puede estar orando y aún tener una propia opinión y creer que estamos bien cuando no lo estamos. Creer que leímos del perdón, oramos sobre el perdón y seguir teniendo una falta de perdón. Y eso a veces, ¿quién lo ve? Lo ve tu papá, lo ve un líder, una persona que Dios te pone para decirte, hijo, acá hay una raíz. No, pastor, yo estoy bien. Claro, está recto en su propia opinión. Por eso hay personas que dicen, no, pastor, si yo leo la Biblia, yo oro. Entonces es buenísimo que lo haga. De hecho, es una responsabilidad. El Espíritu Santo habla en nuestra intimidad. Nos habla también cuando leemos la palabra, pero también deja un formador, deja líderes, deja personas que también nos van a confrontar y nos van a enseñar y nos van a hacer ver aquellas cosas que no están bien. Por eso, mire lo que dice Gálatas 4, 1 y 2. Gálatas 4, 1 y 2. Muchas personas, ¿por qué es importante esto? Porque a veces hay un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es un fenómeno psicológico que se le conoce como cuando yo tengo una idea preconcebida de algo, yo voy a buscar quien diga lo mismo que yo pienso y me voy a quedar con lo que las fuentes o las personas que me digan lo mismo que yo ya pienso y ahí yo los voy a escuchar. Y cualquier persona que diga algo contrario a lo que yo pienso lo voy a rechazar. O sea, estoy sesgado y estoy solo buscando la información o los comentarios o los consejos que se adecúen a lo que yo ya creo. Entonces, por eso a veces estamos autoengañados y viene alguien a corregirnos y nosotros ya tenemos una propia idea de lo que nosotros creemos. Entonces, por eso dice la palabra que Dios deja personas. Gálatas, aquí vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 2. Pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Quiénes son los herederos? Los herederos somos tú y yo, los hijos de Dios. Somos coherederos juntamente con Cristo. Cristo cuando resucita y paga todo, Dios el Padre le entrega todo en herencia. Y Cristo a su vez, a todos los que creemos en Él, y somos uno con Él, somos su iglesia, también nos hace coherederos y nos comparte su herencia con nosotros, que es su reino y todo lo que Cristo tiene. Entonces somos coherederos con Cristo. Pero aquí está diciendo que aunque somos herederos de su reino y muchas cosas que Dios tiene, que eso da para todo un estudio, nuestra herencia en Cristo es extraordinaria, toda esa herencia, que ya la tenemos, mientras somos niños, somos igual que un esclavo. En nada diferimos de un esclavo, aunque seamos señor de todo, aunque seamos dueños de todo, aunque esa herencia nos pertenezca, mientras estamos en estado infantil, de niñez espiritual, de infantilismo espiritual, de inmadurez, que todavía andamos con divisiones, con celos, con envidia, todavía nos ofendemos de todo, a veces nos molestamos, todavía andamos con quejas, etc.
y una serie de cosas más. Todavía estiramos el charque, somos emocionales, no gobernamos nuestras emociones, nos gobiernan las circunstancias, etc. Dice acá, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, Dios es nuestro Padre, nosotros somos los herederos, su Hijo, pero mientras estamos creciendo, porque cuando uno recibe a Cristo todavía es un niño espiritual, Dios deja tutores y curadores. O sea, ¿dónde están esos tutores y curadores? Es el gobierno de Efesios 4:11 en adelante, que Cristo puso a apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para adiestrar, para entrenar, para formar a los santos para ahora el ministerio, para que crezcan, para que maduren y ya no sean más niños fluctuantes. Entonces, por eso es que hay líderes, por eso es que hay pastores, porque Dios deja formadores para impartir su verdad, porque en muchas veces vamos a estar autoengañados y sesgados por una herida, sesgados por una amargura, o en una parte de la Biblia no nos gusta porque nos pisa los callos y nosotros no queremos abandonar cierta práctica o cierto pecado, entonces esa parte no nos gusta y entonces Dios trae una persona, un líder, un formador, un tutor, un curador, para hacerte ver, aquí estás mal, esto es lo que dice la palabra, porque si no, uno sería sabio en su propia opinión. Nadie puede liderarse solo y estar solo. Todos necesitamos de la iglesia, todos necesitamos del cuerpo, necesitamos los unos de los otros. Entonces Dios, para impartirte su verdad, para que asegurarse que tú camines en verdad, que tú vivas en la verdad, que no seas engañado, dejó su palabra. Número 2, te entregó su Espíritu Santo. Y número 3, puso líderes en la iglesia, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, tutores, curadores, para que madures. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen, me sujetaré y recibiré los recursos y las herramientas del cielo para caminar en verdad. Acepto su palabra como verdadera. Recibo su espíritu y me someto para que me guíe a toda verdad. Y me sujeto a las autoridades y a los líderes que Dios me ha puesto para dejarme formar, corregir, entrenar, adiestrar. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? ¿Qué es lo que sucede? Y esto es lo que sucede, ponga atención que esto se pone mejor. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas no aceptan la verdad de su palabra y lo que Dios dice a través de estos medios que les dije. Leen la Biblia, aceptan algunas verdades y otras no. Entonces, mientras tienen ese sesgo, se cierran al Espíritu Santo y a la voz del Espíritu Santo. Entonces Dios usa personas para confrontarlo, pero no les gusta lo que les dicen porque no se adecua a lo que ellos piensan. Entonces, muchas personas en el fondo rechazan la verdad porque rechazan la corrección, rechazan la palabra profética muchas veces, rechazan lo que el líder le está diciendo que le falta. Entonces rechazan la verdad y en muchos casos la razón de esto, y póngame atención aquí, una de las razones principales de por qué mucha gente no se sujeta a la verdad, no obedece la verdad, no quiere la verdad, incluso no ama la verdad. ¿Recuerdan el pasaje que el apóstol mencionó este domingo respecto de que Dios va a entregar un poder engañoso al enemigo para que haga milagros y señales? ¿Para qué? Para que los que no amaron la verdad, ojo, los que no amaron la verdad, crean la mentira. Entonces, uno va a creer una mentira cuando no ama la verdad. ¿Y por qué muchos no aman la verdad? Gracias, pregúntenme. Muchos no aman la verdad porque la verdad tiene un precio. Y muchos no están dispuestos a pagar el precio de la verdad. Lo voy a repetir. Muchos no aman la verdad. Muchos rechazan la verdad. Muchos no quieren la verdad. Muchos rehuyen de la verdad, de la corrección, de los líderes, etc. Porque la verdad tiene un precio. ¿Sí, pastor? Sí. Mire lo que dice la Escritura y esto se pone buenísimo. Proverbios 23:23. Se pone buenísimo. Proverbios 23:23 dice así: compra la verdad y no la vendas. Di ahí en tu casa, y si estás con tu padre, con tu madre, con alguien ahí cerca, dile, y si estás solo, dilo a ti mismo: compra la verdad y no la vendas. Para poseer la verdad, para tener la verdad, para caminar en la verdad, que es Cristo y su palabra, para caminar y tenerla, hay que comprarla. Pastor, yo no tengo mucho dinero. No, acá el precio no es monetario, no me malentienda ni vaya a pensar por un segundo que me refiero a eso. Comprar habla de que hay un precio que pagar para tener la verdad. ¿Y cuál es ese precio? Ese precio
involucra lo menos tres cosas. ¿Está preparado para escucharlas o no? Muchos rechazan la verdad por el precio que tiene la verdad. Hay que comprarla, hay un precio. ¿Y cuál es ese precio? Lo separé en tres cosas. Número uno, primer precio de la verdad es que hay que aceptar la verdad. Lo repito, que hay que aceptarla, hay que aceptar que es verdad, eso es lo primero. Y eso implica renunciar a paradigmas, renunciar a ideas preconcebidas, renunciar al yo pienso, al yo creo, es que a mí me enseñaron así, es que a todo eso. Primera de Tesalonicenses 2.13 habla de esto. Primera de Tesalonicenses 2.13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Está hablando el apóstol Pablo con su equipo hacia la iglesia de Tesalónica. Damos gracias de Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿a través de qué se le impartió la verdad a los tesalónicos? A través de hombres, a través de Pablo y su equipo, porque Dios usa personas y líderes. Y dicen, y damos gracias, ¿por qué? Porque cuando oíste la palabra de Dios de nosotros, la recibiste, o sea, la aceptaste como verdadera, y la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tienes que creer y aceptar que lo que te estamos transmitiendo de la palabra, que somos hombres en esta iglesia, hay pastores, hay líderes, hombres y mujeres ungidos de Dios, con revelación, con seriedad, que Dios ha llamado para desentrañar, para traerle a ustedes la palabra lo más clara posible y mostrarles lo que de verdad Dios dice y lo que de verdad Dios piensa. Pero requiere de usted y de mí que creamos que es la verdad, que está ahí en su escritura, que eso es lo que Dios dice, que no es una palabra de hombre, no es que se me ocurrió a mí, no es que se le ocurrió al apóstol, no, es lo que Dios escribió en su palabra. Entonces muchos no quieren asumir el precio de la verdad porque primero hay que aceptarla como verdadera. Y eso implica renunciar a creencias, renunciar a pensamientos, renunciar a prácticas, renunciar a pecados, renunciar a cosas que quizás a mí me gustaban a mi carne pero que a Dios no. Entonces, aceptarla como verdad tiene un precio. Por eso hay muchas personas que son ateas, pero que son ateas porque les conviene. Porque si tuviesen que creer en Dios, tendrían que cambiar sus vidas. Entonces, para algunos es cómodo no aceptar la verdad, porque tiene un precio. Compra la verdad. ¿Cuál? Primero que nada, aceptarla como verdadera. Segundo, lo segundo que tiene, el segundo precio de la verdad, es que después de aceptarla como verdadera, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dejarnos corregir por la verdad. ¿Qué significa esto? Que hay que permitir que la verdad nos desnude, que desnude nuestra mente y corazón, que nos exponga ante Dios, que nos confronte como si fuera un espejo donde nos examinemos y nos saque el escáner. O sea, es abrirse y verse la palabra y dejar que te corrija, dejar que la palabra te confronte, dejar que nos veamos y nos demos cuenta que estamos mal, que nos demos cuenta que hay áreas que están totalmente fuera de lo que Dios dice. Ese es un precio, estar dispuesto a que Dios nos exponga, no estoy diciendo públicamente, pero cuando se predica, cuando se enseña uno por dentro, se va dando cuenta que hay cosas que están bien alejadas de Dios. Entonces ese es un precio. Proverbios 4, 26 y 27. Esto se pone buenísimo. Proverbios 4, 26 y 27 dice esto: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. O sea, recibe la palabra y ahora hay que examinarse. Hay que verse en el espejo y hacer ese trabajo. ¿Sí? Dejar que te confronte, dejar que te diga lo que está mal. Cuando uno tiene un área que está mal, no quiere decir que uno sea desechado, no quiere decir que uno sea un fracasado. Un error no es un fracaso. Dios no nos desecha por un error, Dios nos muestra lo que está mal para poderlo corregir, para poderlo arreglar y para poderlo trabajar. No para destruirnos, no para desecharnos, no para decirnos que no valemos, cuando es todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el precio de la verdad? Aceptarla como verdadera. Segundo, dejarnos que nos corrijan. Por eso Proverbios 28:13 dice, Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que más que encubrir hay que exponerse. Señor, sí, me desnudaste con la palabra, aquí estoy cayendo, aquí me estoy, y lo confieso. Señor, vengo delante de ti, me arrepiento, esto no está bien, lo reconozco.
¿Cuántos dicen amén? Entonces, volvemos y dijimos que la razón por la cual muchos no quieren aceptar la verdad es por el precio. Cómprala y no la vendas. ¿Cuál es el precio? Aceptarla como verdadera. Segundo, dejar que nos corrija, nos desnude, nos confronte, nos exponga, para que nos examinemos y para que no encubremos más lo que está pasando, sino que lo aceptemos. Y lo tercero, el tercer precio, es que es el precio de practicar la verdad, es el compromiso con la verdad, el compromiso de vida, que ahora voy a tener que trabajar en ella, voy a tener que disciplinarme, voy a tener que esforzarme todos los días de mi vida por andar y hacer lo que Dios me está pidiendo. Es un precio de consagración, es un precio de entrega. Muchas veces va a haber que orar, a veces hasta ayunar, va a haber que morir al sí mismo, va a haber que ir a la cruz cuantas veces para que este viejo hombre se quite del camino, va a haber que liberarse, va a haber que a veces nos va a costar muchas veces, vamos a tener que ir al cuarto de guerra, al lugar de oración e intimidad tantas veces. Señor, esto me cuesta, pero ahí estoy, vengo delante de ti, vengo al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, porque tú me puedes ayudar y dar el poder para vencer. Va a requerir un trabajo, desarrollar disciplina, dominio propio, estrategia, si algo es tu debilidad, ir apartándote de cosas que te pueden hacer mal. ¿Por qué? Porque te demanda la verdad te demanda un compromiso de vivirlo, de practicarlo. Una vez que tú lo aceptas y una vez que te dejas que te corrija, después hay un compromiso de empezar a vivir en ella, un compromiso de trabajar en ella, un compromiso de ordenar nuestras vidas, de cambiar hábitos, de cambiar formas de ser, de que nos cambie como trabajadores, de que nos cambie como hijos, como padres, como hermanos, como discípulos, como líderes, que nos cambie como personas, que nos cambie las actitudes, que nos cambie las cosas que no están bien. Y eso es un compromiso. Por eso para muchos es más fácil seguir, rechazar la verdad y aceptar algunas partes y seguir viviendo una vida a media, aplicando una parte pero otra no. Qué linda la palabra, pero al final no se vive. Volvemos el día lunes, martes y miércoles con la misma vida, como si no hubiésemos escuchado la palabra. No podemos dejar que eso pase. Estamos recibiendo estas últimas semanas un alineamiento, una impartición, un ordenamiento, una sanidad tremenda, porque es tiempo de salir del desierto. Te está esperando la conquista, te están esperando bendiciones, te están esperando las manos abiertas de Dios, te están esperando oportunidades, te está esperando una cosecha de almas, te está esperando sanar a muchos enfermos, salvar a muchas almas, te está esperando gloria, nos están esperando grandes cosas de parte de Dios. Por eso es que hay que sentarse, alinearse, examinarse y comprometerse con Dios, con su palabra y con su verdad, para obedecerla, para creerla, para vivirla, para hacerla y para practicarla. Yo no sé cuántos dicen amén ahí en su casa. Porque, póngame atención, cuando uno no acepta la verdad, por el compromiso que lleva, compra la verdad y no la venda. ¿Por qué dice que no la venda? Porque a veces vendemos los principios por una comodidad, por un beneficio, dejamos de hacer lo que Dios dice porque nos acomoda en un minuto. No, la verdad no se vende. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Isaías 28:15, cuando uno rechaza la verdad, rechaza vivir como Dios dice, rechaza aceptar todo lo que se está enseñando como verdadero, se acomoda, toma una parte, la encuentra buena, pero no hace nada al respecto, su vida sigue igual. ¿Qué es lo que sucede? Isaías 28:15 en adelante, Isaías 28:15 en adelante dice así: por cuanto habéis dicho pacto hemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. O sea, cuando venga el quebranto, venga la calamidad, están diciendo ellos, no nos va a llegar. ¿Por qué? Y aquí dice, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en falsedad nos esconderemos. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que cuando no aceptamos la verdad, nos refugiamos en la mentira. ¿Qué significa refugiar en la mentira? Me refugio en mis argumentos humanistas. No, Dios está conmigo, si no es para tanto fanatismo. Pero sí, yo creo que le está poniendo mucho. Esta parte me parece, pero esta otra no. No, si yo estoy bien, yo sé que Dios no, si yo no tengo áreas de mi vida, yo estoy listo, yo estoy sano. Entonces nos refugiamos en la mentira y nos sentimos seguros en la mentira. ¿Qué es refugiarse en la mentira? Lo vuelvo a repetir, refugiarse en los propios argumentos, en las propias ideas que no son conforme a su palabra y que no son conforme a su verdad. Entonces, cuando rechazamos la verdad y nos refugiamos en la mentira, seguimos pensando como queremos pensar, nos entregamos en manos del enemigo y el enemigo tiene el derecho legal de ponernos un velo.
un velo que tapa los ojos y los oídos espirituales, entonces no podemos ver, no podemos percibir a Dios y no podemos nunca conocer la verdad, no se nos revela la palabra, no se nos revela a Dios, no podemos caminar en Dios, no podemos experimentar el reino, no podemos experimentar las bendiciones del reino, el gozo, la paz, la calidad de vida que Dios ofrece, porque los ojos están tapados y los oídos están tapados. ¿Por qué? Como rechazamos la verdad, el diablo está legalizado y autorizado para poner un velo. 2 de Corintios lo dice. ¿Cuántos van aquí? Dice acá, pero si 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Encubierto significa velado o tapado, sin revelación. 4. En los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, el Dios de este siglo es el diablo porque es con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no se revela? Porque el enemigo al final queda autorizado, como rechazamos la verdad, rechazamos el consejo de Dios, queda autorizado para cegar el entendimiento y que no podamos entender. Entonces después, cuando uno está ciego, es como andar en oscuridad. Te tropiezas, chocas con un poste y no sabes por qué. Porque andas en tinieblas. Te pasan cosas malas y ahí estás a punta de queja con Dios. No te das cuenta. ¿Dónde está el problema? Viene el pastor, viene un líder, una persona, un hermano, te dice, aquí está el error, pero no lo ves. Es como que estuvieran ciegos. No lo ves. Y siguen tropezando con la misma piedra y después se siguen quejando los mismos malos resultados. Se le dice dónde está el problema, pero siguen igual. Hay un velo. Es como las fortalezas que hablaba el apóstol el día domingo. Hay un velo legalizado y autorizado porque están rechazando la verdad y rechazando el consejo de Dios. El diablo pone un velo. Entonces es tiempo de quitar esos velos. Diga, es tiempo de rasgar y quitar esos velos. Existen por lo menos, y atención aquí que esto es bien interesante, existen por lo menos 3 tipos de velos que van muy unidos y muy de la mano. ¿Le interesa saber cuáles son? Recuerde, cuando uno rechaza la verdad, la palabra, la voz del Espíritu Santo, se autoengaña, rechaza el consejo de los líderes cuando te están diciendo por dónde va la cosa, sigues con tus propias ideas, no queremos cambiar, no hacemos cambios en la vida, nos refugiamos en la mentira, en nuestros propios pensamientos. Entonces, ¿qué sucede? Se legaliza un velo. ¿Y cuáles son esos velos que pone el enemigo? Hay 3 tipos de velos. Número 1, velo de incredulidad. Diga ahí en su casa, velo de incredulidad. Una vez más, velo de incredulidad. La Biblia dice que por la fe entendemos que Dios constituyó el universo y hizo lo que se ve desde lo que no se veía por su palabra. O sea que la creación del universo se puede entender, pero solo mediante la fe. Porque sin la fe hay cosas que no se pueden entender, es un velo. Tú no puedes entrar a conocer a Dios y que se te revele a Dios si no le crees. Entonces, por lo tanto, cuando el diablo pone un velo de incredulidad, te embota la mente, se embota el entendimiento y no podemos entender, no podemos recibir de Dios. La incredulidad es un velo que se tiene que caer. Es un espíritu incluso generacional que está en la potestad del aire, que puede tomar civilizaciones enteras. Es tiempo de romper la incredulidad y el velo de incredulidad, que razonamos lo que Dios dice, que dudamos de lo que Dios dice, que en el fondo no hacemos lo que Dios dice porque en el fondo no estamos creyendo que es verdad y que si lo hacemos así va a funcionar. No sé si alguien me sigue. Entonces el velo de incredulidad que nos deja creer que siempre hay dudas constantes, que estamos cuestionando la palabra de Dios, hay que echarlo fuera. Diga ahí en su casa, hay que echarlo fuera. Eso va de la mano de un segundo velo que es el velo de orgullo. El orgullo es un velo que nos ciega porque el orgulloso no hay cómo enseñarlo. Es inenseñable. ¿Qué me van a venir a decir a mí? Y si yo sé cómo soy, si yo no sé, si tiene títulos, peor. No, pues si yo soy ingeniero, yo sé esto, ¿qué me va a venir a mí a enseñar un pastor? ¿Qué me van a decir a mí lo que tengo que hacer? Yo tengo más años, tengo más vida. Entonces el orgullo es un velo que no te deja recibir porque uno se vuelve inenseñable. Ese es un velo. Por eso para entrar al reino y nacer de nuevo hay que hacerse y volverse como niño. Porque si no os hacéis y volvéis niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Un niño es humilde, un niño es enseñable, un niño absorbe como esponja. Por lo tanto, el orgullo, aunque es una dureza de corazón, una grosura de corazón, también se convierte en un velo, en un bloque, al igual que la incredulidad, que no entra la palabra, no entra la luz, no entra la revelación. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace creer que nosotros las sabemos todas, que no necesitamos que otro nos diga, que otro nos enseñe. Entonces al final nos mandamos miles de porrazos para aprender porque con el consejo no pudimos. Porque el orgullo nos traba. Diga conmigo, no más orgullo. Hoy día derribaremos el velo de incredulidad, derribaremos el velo de orgullo y el tercer velo, diga conmigo, el tercer velo. Gracias ahí. El tercer velo, el velo del autoengaño. Diga conmigo, el velo del autoengaño. ¿Qué significa? Y esto hemos hablado también temas completos, pero si lo podemos resumir, significa es cuando nos convencemos que estamos bien y que estamos haciendo lo correcto, lo que Dios dice, cuando en realidad es todo lo contrario. Pero si yo estoy siguiendo a Dios, yo estoy obedeciendo a Dios. Hubo un momento en que Dios le dio una orden al rey Saúl. Le dijo el profeta Samuel, Saúl, anda a Amalek, destruye a Amalek, destruye todo Amalek, destruye ganado, niños, al rey, destrúyelo todo. No dejes ni a él ni de él, nada vivo, nada vivo. Esa era una orden de Dios, eso es lo que Dios quería. Que va él, mata y hace parte de la orden de Dios y mata, etcétera, a casi todo el pueblo, se deja al rey vivo, algunas cosas y se deja a los bueyes y como algunos animales porque él los quería tener. Y cuando viene de vuelta, Samuel le dice, ¿por qué desobedeciste a Dios? ¿Yo? Dijo Saúl. No, pues si yo hice lo que Dios me dijo. Mire cómo es el autoengaño. Él le dice a Samuel, no, pero si yo obedecí a Dios. Sí, le dijo, ¿y qué es ese ruido de bramido de animales que oigo? Ah, no, pero si eso fue una parte nomás, pues sí. O sea, tomamos una parte de la palabra y otra parte no, y creemos que Dios está contento. Autoengaño. Pero si yo hago esta parte, sí, pero lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está confrontando, no lo estamos creyendo, no lo estamos aceptando. Entonces viene el autoengaño y queremos ser alguien que no somos y queremos hacer lo que no estamos haciendo. Y de esto está lleno de ejemplos en la palabra. Muchos creen que son buenos discípulos y Jesucristo dijo, ¿quiénes son los verdaderos discípulos? Los que guardan mi palabra. Muchos se autoengañan y creen que pueden, hacer lo que quieran y después no van a cosechar las malas acciones. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Muchos quieren tener una cosecha que nunca sembraron. Tú quieres tener los resultados de tal hermano, pero tenía una entrega diferente. No te puedes burlar y autoengañar que cómo no llegan las cosas si tú no estás haciendo lo que te toca. Toda promesa que Dios te hace, incluso profética sobre tu vida, según la palabra, está supeditada y sujeta a la obediencia de nosotros. Entonces, si nosotros recibimos una profecía, una palabra de parte de Dios, y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y creemos que Dios tiene que cumplir esa promesa, nos estamos autoengañando. Nos estamos autoengañando porque no estamos haciendo nuestra parte. No estamos haciendo lo que nos toca. Si creemos que Dios tiene que hacer su parte cuando nosotros no estamos haciendo la nuestra. Si creemos que si nosotros estamos viviendo como queramos, desobedeciendo a Dios, y que por qué Dios no nos bendice, por qué Dios no hace lo que dijo, no te engañes. Dios lo va a hacer cuando nosotros hagamos nuestra parte. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Con Dios no se puede hacer trampa. A Dios no le podemos pasar el gol, no le podemos pasar boleta, factura. Dios ve todo y a Dios no se le engaña. Entonces, tenemos que caminar con verdad, tenemos que caminar delante de Dios, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. A veces vivimos autoengañados pensando que todas las cosas van bien. Cuando tenemos faltas de perdón y reclamamos que Dios no abra el cielo. No estamos diezmando y reclamamos que Dios no abre sus arcas. No estamos haciendo cosas que Dios dice que tenemos que hacer, pero nos quejamos porque Dios no responde. Eso es autoengaño, estamos autoengañados, creyendo que estamos bien, que estamos no. Pero si yo, como dijo Saúl, pero si yo hice la palabra de Dios, ¿por qué? Porque hizo una parte, la que a él le acomoda. Y muchas veces estamos haciendo cosas de la palabra la que nos gusta, pero la que no creemos, nos desagrada o la encontramos muy excesiva, esa la segregamos, esa dudamos, esa no la tomamos como de Dios y esa no la queremos hacer. Entonces es tiempo de comprometerse con la verdad. Cómprala y no la vendas. No vendas el principio, no vendas la palabra por una conveniencia, por un momento de placer, por algo que no nos gusta, por algo que nos incomoda o por algo que va en contra de nuestra sensualidad carnal, emocional, humana. Entonces es
tiempo de rasgar esos velos. Diga ahí en su casa, es tiempo de rasgar los velos. Es tiempo de rasgar los velos. Gloria a Dios, es tiempo. Pero ¿cuándo se van a rasgar esos velos que no dejan que la verdad entre? Con esto quiero terminar y póngame suma atención. ¿Por qué esos velos no se rasgan? ¿Por qué esos velos no caen de nuestra vida? ¿Por qué a veces seguimos autoengañados con velos de incredulidad, de orgullo, de autoengaño? No vemos resultados creyendo que estamos haciendo todo bien y no vemos dónde está la falta pese que te la han dicho, te la han predicado, te la han confrontado y no lo vemos, no lo hacemos. ¿Qué está pasando? Les voy a mostrar. Con esto quiero terminar. Póngame toda su atención. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés, cuando bajó lleno de luz en su rostro por estar en la gloria de Dios, se tuvo que poner un velo, porque la luz emanaba. Un velo. Sígame con atención. Aquí hay un velo en esta ilustración. Ya va a ver a dónde vamos. 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Eso es lo que pasa cuando hay un velo. Se embota el entendimiento. Se embrutece. No podemos ver. Estamos cegados. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así como Él se tenía que poner un velo para tapar su cara, para que la luz no irradiara, así mismo está diciendo que al día de hoy mucha gente cuando lee la Biblia y trayendo la ilustración a tiempo actual, cuando escuchan prédicas, cuando escuchan la palabra, cuando leen la Biblia, cuando un líder lo corrige, tienen el velo y la luz no les puede entrar. Pero ese velo es por Cristo quitado, ese velo se tiene que quitar, pero ¿cuándo se quita? 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés o cuando se lee la Escritura o cualquier palabra, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16. Y aquí está la clave profética. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Él dice que el que puede quitar ese velo es Cristo, el cual por Cristo es quitado. ¿Cuántos dicen, Señor, quita el velo de mis ojos en esta noche? Quita el velo de mi corazón en esta noche. Quiero que entre tu luz. Quita el velo de incredulidad. Quita el velo de orgullo. Quita el velo de autoengaño porque quiero ver según verdad, reflejarme en la verdad para hacer los cambios y de verdad servirte y de verdad seguirte. El velo se quitará cuando se conviertan. Esta es la clave. Cuando uno se convierte de verdad a Dios, el velo se quita. ¿Qué significa conversión? Conversión es arrepentirse y cambiar en 180 grados hacia lo que Dios dice. Una conversión es devolverse a Dios, a su palabra, lo que Dios dice, hacerlo con arrepentimiento. Señor, me equivoqué, esto es lo que tú dices, te voy a obedecer. Entonces, una conversión real, radical y verdadera surge y se origina de una decisión. Toda conversión se origina de una decisión. Decido volverme a Dios, decido creerle, decido aceptar que lo que se está enseñando y predicando de su palabra es verdad, decido aceptar las correcciones que me han hecho porque estoy mal en estas áreas y las voy a cambiar, decido creer, por lo tanto decido convertirme. Toda decisión surge de una convicción. Una convicción es cuando acepto que es verdad y cuando yo acepto que lo que Dios dice que es verdad viene desde una rendición real a Él. Cuando me rindo en mi corazón, me rindo, Señor, de pelear contigo, me rindo de establecer lo que yo pienso, entonces me rindo a su verdad y entra la convicción. Esa convicción me lleva a decidir obedecer a Dios, a decidir seguir a Dios. Y entonces me convierto, me vuelvo a Dios de todo corazón. ¿Cuántos dicen esta noche, me rindo ante tu palabra, me rindo ante tu verdad, me rindo ante lo que me has estado diciendo y tratando de confrontar y decir por tanto tiempo? Esta noche me rindo porque tu palabra dice que cuando me convierta, Cristo mismo sacará ese velo. Declaramos que esta
esta es una noche de donde se rajan velos de los ojos, velos de los oídos. Yo en el Espíritu, Padre, declaro y desato una unción poderosa que comienzan a rasgarse velos en las casas. Se destapan nuestros ojos, se destapan nuestros oídos. Comenzaremos a ver tu verdad, comenzaremos a aceptar nuestros errores, nos veremos ante el espejo de la palabra, nos comprometeremos con tu verdad para seguirla, para practicarla, para obedecer y trabajar en todos los cambios y en todo lo que tú nos estás diciendo y enseñando en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, imparte una convicción a nuestros corazones de pecado. Enséñanos tu verdad, revélanos tu verdad, Espíritu Santo. Tú nos guiarás a toda verdad, tú nos recordarás las palabras, tú eres nuestro paracleto, nuestro asistente, nuestro consolador. Trae esa convicción, rasga los velos y haz que resplandezca la verdad y tu luz en nuestras mentes, corazones, en los ojos de nuestro entendimiento, para que nos convertamos, nos volvamos a ti y andemos en la altura, en la obediencia, que experimentemos tu sanidad, que experimentemos tus bendiciones. En este tiempo poderoso lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Que Dios te bendiga esta noche, amado hermano, amada hermana y oyente que nos ven en esta noche. Que esta palabra te haya bendecido, atesórala, guárdala. Es importante sentarse a meditar porque hemos recibido en esta última saga mucha instrucción. Pero si es que no nos dejamos cambiar por la verdad de lo que se está enseñando y predicando, si no nos comprometemos y compramos esa verdad y no la vendemos, los cambios no vienen. Al final seguimos enfermos, seguimos heridos, seguimos en una mentira, seguimos en una actividad religiosa sin cambio, sin una vida de Dios y sin resultados. Y más encima después nos quejamos con Dios cuando Dios no tiene la culpa, amados hermanos. Les bendigo esta noche, les mando muchos cariños de parte de mi esposa también, a nuestro apóstol, profeta, a nuestros padres espirituales también, a todos los pastores y a toda la audiencia. Les amamos, no se pierdan este viernes, un día de oración poderosa. El sábado a las 11:30 seguimos con nuestro taller de la educación emocional, los jóvenes y todos los que quieran ir, que está muy potente. Y el domingo una palabra maravillosa. Amén. Les amamos mucho. Atesoren la palabra de Dios, que estamos para nosotros. Este es un buen tiempo, un tiempo de oportunidad. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión. Adiós. Buenas noches.